Hay 12 signos del zodiaco en el calendario chino: rata, búfalo, tigre, conejo, dragón, serpiente, caballo, cabra, mono, gallo, perro y cerdo. Cada año se le asigna uno de estos animales. 2024 es el año del dragón. Desde una perspectiva astrológica, ¿qué nos deparará el año 2024? Se sabe que los dragones son los más venerados en la cultura china. El año del dragón ha sido considerado uno de los años más importantes del ciclo en la astrología oriental durante miles de años, porque para los chinos el dragón simboliza el poder imperial, la autoridad, la prosperidad y la fuerza. ¿Qué significa el año del dragón en relación con el estado del mundo? El fundador de Crisis Council, Peter Denk, comparó los animales de la astrología oriental con los principales acontecimientos de la historia de los últimos 100 años y descubrió algo sorprendente. Denk ofrece una breve descripción general antes de entrar en detalle. En realidad, los años suelen tener temas muy similares. Por supuesto que no son idénticos. Hay años en los que pasan cosas muy intensas y hay años en los que pasa muy poco. Actualmente estamos en el año del dragón. Este año, cuando se trata de grandes catástrofes, no está sucediendo gran cosa. El próximo año, 2025, es el año de la serpiente. El año de la serpiente es el año en el que en el pasado han ocurrido a menudo acontecimientos trascendentales. En relación con el año de la serpiente, el fundador de Crisis Council menciona la Revolución de Octubre de 1917, la caída del mercado de valores de 1929, que marcó el inicio de la crisis económica, la caída del muro de Berlín en 1989 y el 11 de septiembre. 2013, cuando ya estaba en modo pronóstico, no fue tan espectacular. Pero también sucedió algo que, en mi opinión, fue trascendental. En 2013 se produjo la dimisión papal, que no se había producido de esta forma desde hacía muchos siglos. La elección del papa también fue interesante porque es jesuita, y creo que este papa acabará con la iglesia. Denk sospecha que todos los eventos pasados que sucedieron en el año de la serpiente no fueron eventos aleatorios, sino planeados por fuerzas subyacentes. Denk da un ejemplo. En la Revolución Rusa sabemos que Lenin recibió mucho dinerito. También es interesante que las fuerzas de fondo tengan mucho que ver con el misticismo y los números. Saben exactamente lo que tienen que hacer porque las cosas funcionan en determinadas fechas, pero no funcionan en otras. En el horóscopo chino es característico que se tenga en cuenta la hora doble, tal como se tiene en cuenta la hora en el mundo occidental. Por eso, los 12 signos del zodiaco existen en el sistema de doble hora. Es interesante que la doble hora, de 9 a 11, esté asignada al año de la serpiente. Peter Denk no cree que sea una coincidencia que catástrofes y otros acontecimientos se atribuyan al año de la serpiente y señala el 11 de septiembre diciendo: muchas fuerzas oscuras incluso se llaman a sí mismas la hermandad de la serpiente. Serpiente, Satán, Biblia, encaja perfectamente. Bajo este signo del zodiaco, los eventos desencadenados por estas fuerzas llevan a las personas a alguna parte. Y ya hemos oído de muchas fuentes que hay algo planeado para el próximo año, el año de la serpiente. Peter Denk describe el año del tigre como el año de los follones mundiales. Denk cita como ejemplos el año 1914, el comienzo del primer follón, y el estallido del conflicto de Corea en 1950, que también estuvo marcado por el tigre. Peter dice: el siguiente gran peligro de conflicto mundial se produjo en 1962, también el año del tigre, con la crisis de Cuba. El mundo estaba muy cerca del tercer follón mundial
Y en 2022, también el año del tigre, ya sabía que habría follón entre Rusia y Ucrania, lo cual ocurrió hace muy poco en el Año Nuevo del Tigre. Además de muchos conflictos armados, en el Año del Tigre suele producirse grandes desastres técnicos, siendo los más conocidos Chernóbil, el Challenger, el 6 de enero de 1986. Él dice, el tipo de desastre suele estar relacionado con el signo del zodiaco. Hay años animales en los que ocurren muchos accidentes aéreos. Hay años animales en los que se hunden muchos barcos. Y hay años animales en los que hay muchas inundaciones. Lo que también tuvimos en el año del tigre fue lo del oleoducto Nord Stream. Por un lado fue un acto de guerra. Por otro lado fue una enorme catástrofe técnica. Deng también examinó de cerca el año de la rata y descubrió que lo tuvimos por última vez en 2020, cuando se declaró el famoso bicho volador. Esto no sorprendió al fundador de Crisis Council, porque en su estudio observó que los grandes acontecimientos financieros a menudo ocurren bajo el signo de la rata, y esto también se aplica en cierta medida a la crisis del bicho. Escribí que este sería un año en el que la política cambiaría por completo. Lo que también se puede observar con mucha claridad en los años de la rata es que a menudo ocurren acontecimientos financieros o incluso reformas monetarias. En el año del gallo, a menudo llegan al poder políticos y líderes destacados, así como todos los malos dictadores como el pintor austriaco, Mamao y Stanley. ¿Eh? Casi todos los años hay ciertos temas que parecen destacarse. También hay años en los que se cierran muchos contratos, se crean cosas nuevas y hay años en los que se producen muchos levantamientos. En última instancia, aquí estamos lidiando con ciclos. Además del ciclo de 12 años, hay otros ciclos que, según Peter Deng, tienen tasas de acierto sorprendentemente buenas. Con diferencia, el ciclo más grande es el del calendario maya. Y dice, termina un ciclo de 5.100 años y comienza uno nuevo. Esta fecha marca la mitad de un periodo de 50 años que comenzó en 1987 y finaliza en 2037. Durante este periodo, el mundo cambiará por completo. Los mayas también dicen eso. En 1987 empezó donde empezó Gorbachev. El viejo orden comenzó a desmoronarse. En este momento estamos básicamente en medio de esta transición, que se está volviendo cada vez más intensa. Peter Deng también observó que en el ciclo de 50 años también hay un ciclo de 7 años que se asocia principalmente con eventos financieros. Estos son los años 1987, 1994, 2001, 2008, 2015 y 2022. Deng explica los antecedentes de determinados ciclos. A veces ciertos eventos se organizan deliberadamente porque las personas que desencadenan algo así tienen muy buenos conocimientos de astrología y la astrología está sujeta a ciertos ciclos. Pero también hay otra razón. Casi todo en la naturaleza está sujeto a ciertos ciclos. Y la pregunta aquí es por qué el tiempo no está determinado también por ciclos. Esto no significa automáticamente que tengan que repetirse de manera idéntica, sino que ciertos factores, por ejemplo, siempre regresan. En realidad, en nuestra historia hay una serie de repeticiones, probablemente derivadas de fuerzas diferentes. Peter Deng cita como por ejemplo las anomalías en el mandato de los anteriores presidentes estadounidenses que se fueron al otro barrio misteriosamente o los quitaron del medio cuando asumieron el cargo en los años 90. Según Peter Deng, no sucederá mucho este año porque estamos en el año del dragón, que suele ser bastante tranquilo y no se caracteriza por eventos espectaculares. Deng ve un paralelo con 1988, cuando el este ya estaba bajo mucha presión, pero poco o nada pasó. No fue hasta el año siguiente, en el año de la serpiente, que finalmente cayó el muro. Dice, nos veo en 1988. En el este se tomaron medidas cada vez más duras contra el pueblo porque los gobernantes sabían que ya habían perdido el control sobre el pueblo. Literalmente se asustaron. Esto encaja perfectamente con el año del dragón. Esto significa que este año nuestra vida normal
no se verá tan alterada, pero el año que viene las cosas podrían ser completamente diferentes. Muchos observadores suponen que el año que viene se producirá un acontecimiento importante que volverá a poner el mundo patas arriba. Uno de los favoritos absolutos vuelve a ser un bicho. Esto podría ser apropiado porque si a finales de mayo se firma el famoso tratado de la organización nefasta, los gobiernos de los países tendrían las herramientas necesarias para intervenir en la vida cotidiana y en la vida de las personas. Incluso más todavía que con el famoso bicho. Sin embargo, Deng no cree que el plan tenga éxito. Cree que esta será la última broma de los gobernantes y que luego abandonarán el escenario mundial para siempre. Suscribiros al canal, dale a la campanita, dale a like, comenta, comparte, hazte miembro también para que podamos continuar haciendo vídeos como este. También nos podéis seguir en Twitch, donde hacemos directos casi todos los días. Todo esto os lo dejaré como siempre en la descripción del vídeo. Por mi parte, doy por finalizado este vídeo y nos vemos en el próximo. Chao, chao.